¿Qué piensan las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil dirigidas por mujeres, el foro feminista, por ejemplo, sobre el proceso electoral en el que los candidatos presidenciales van a foros empresariales, pero no responden preguntas? Muy difícil que puedan responder preguntas, aparentemente por la manera en que se está conduciendo el sentido de equidad en la campaña electoral. Hemos invitado a Lourdes Contreras, que es una feminista reconocida de República Dominicana, es miembro del Foro Feminista, una organización de mujeres que defiende los derechos de las mujeres. Y queremos conversar con Lourdes sobre esta campaña electoral y si el discurso de los candidatos incluye la defensa de los derechos de las mujeres. ¿Cómo lo evalúas, Lourdes, hasta este momento? ¿Cómo ha sido la campaña electoral con cuarentena y con COVID? Bueno, pues lo primero que quiero decir es que estoy hablando a título personal porque el espacio que tú has mencionado al que pertenezco y me gusta mucho ser parte del Foro Feminista, en realidad, como es un espacio apartidista, es un espacio que hacemos incidencia política, obviamente, todos los temas de la política, pero lo hacemos desde las posiciones individuales de cada persona. No es una institución que toma posición, digamos, como colectivo, más que frente a las cosas en que en conjunto nos hemos puesto de acuerdo. Entonces, en el caso que nos ocupa del proceso electoral, de cara al tema del COVID, porque el COVID ha impactado demasiado fuerte en la vida de la sociedad dominicana en términos generales y de manera especial sobre la vida de las mujeres, porque nos ha transformado la cotidianidad laboral y la cotidianidad familiar. Entonces, en ese sentido, reiterar que estoy hablando a título personal y que, como tú mismo has dicho, Fausto, y esto no es nuevo de esta campaña, los candidatos, básicamente varones, que son los candidatos que se promueven porque son los candidatos al primer nivel del poder público, que es el poder ejecutivo, son hombres, no hay candidatas mujeres a esa posición y refieren poco al tema de derechos de las personas. Refieren fundamentalmente a ofertas de diferente tipo que, claro, impactan en hombres y en mujeres, pero que tienen una connotación particular hacia los temas de carácter económico, hacia los temas de carácter político. Esta campaña se ha caracterizado, en primer lugar, por ser muy restrictiva en cuanto a las posibilidades de decir cosas y de hacer cosas. Quienes hacen y dicen son los 2 o 3 candidatos que están en la palestra, y muy poco, por no decir casi nada, en su discurso en relación a los derechos ciudadanos, los derechos de las personas y menos aún derechos de las mujeres. Independientemente de que los programas electorales puedan tener acápites y en algunos casos pueden ser capítulos sustanciosos, buenos, de la formulación de propuestas sobre las mujeres o sobre las desigualdades de género. Eso no forma parte aún así del discurso de campaña. Se podría decir, Lourdes, Tampoco hay mujeres con discursos sobre estos temas. Claro, es que no hay espacio para los discursos, hay muy poco espacio. bueno, pero Y hemos entonces, pues, tenido y tenemos tres de los principales candidatos que tienen mujeres como candidatas vicepresidenciales.
Así incluyendo la es. actual vicepresidenta de la República. Ahora, ¿qué Ujú. implica eso? Que el discurso y el trabajo del movimiento feminista de República Dominicana no ha calado en la sociedad, no ha tenido una expansión o no ha logrado que el ámbito político lo asuma como parte ya de un compromiso. Pienso que hay unas barreras. O sea, efectivamente, como tú dices, quizás las dos cosas. No hemos podido calar suficiente y tampoco ellos han querido tener la suficiente sensibilidad hacia temas de esta índole. Porque hay unas barreras de carácter cultural, de carácter ideológico, de carácter político, social, que obstaculizan la preeminencia de determinada manera de pensar desde las estructuras eclesiales, por ejemplo, son una limitante. Una limitante para las mujeres llegar a muchas mujeres y lograr que las reivindicaciones y los derechos de las mujeres sean entendidos y comprendidos y asumidos por miles de mujeres dominicanas necesitadas de cambios en las relaciones de poder, pero también una limitante para que los partidos o los líderes de los partidos sean capaces de expresarse hacia la comprensión de esos derechos. Porque lo que están buscando es que los poderes fácticos, los poderes que no se someten a elecciones, como la jerarquía de las iglesias, como el poder económico, como el poder militar, en fin, todos esos poderes de carácter fáctico no les creen barreras, obstáculos en las campañas electorales. Pero los candidatos que tenemos que están, digamos, en los 3 primeros lugares en las encuestas de los 4 candidatos, pertenecen a jóvenes generaciones. Son muy jóvenes, apenas 50 años, Luis Abinader, el candidato del PLD, Gonzalo Castillo, igualmente es una persona más o menos de la misma edad. Leonel Fernández es el mayor, que creo que tiene 67 años. Y Guillermo Moreno, que no es joven, pero no lleva una candidatura vicepresidencial de mujer, sino de un hombre, un economista de Santiago, que sería como el más progresista, ¿no? ¿Cómo se puede explicar eso, Lulu? Es que si la cultura dominicana no ha sido impactada fuertemente en la manera de pensar la sociedad, pero de los jóvenes tampoco. Lamentablemente nuestros jóvenes y el sistema escolar tiene gran responsabilidad en ese orden. Nuestros jóvenes siguen pensando como los viejos. No solamente como los viejos, a veces hasta peor que los viejos en términos de la violencia, por ejemplo. Ya lo sabemos, encuestas no muy viejas nos están diciendo que los jóvenes tienen más referencias de sentido de propiedad, de sentido de pertenencia de las mujeres que muchos hombres maduros, que por su propia madurez o por su propia, comprensión del mundo, han tenido la posibilidad de considerar las diferencias y reconocerlas. Los jóvenes todavía no. Y por eso quiero hacer ese énfasis en la responsabilidad del sistema educativo en ese orden, porque el machismo es presente en nuestra cultura de los hombres y de las mujeres, porque vivimos en una sociedad marcada por ese gran problema, pues no ha sido capaz aún de entender que esa jerarquía basada en las desigualdades, en las diferencias entre hombres y mujeres o entre personas según su condición sexual, pues no se reconoce en la juventud. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa en este diálogo con Lourdes Contreras, feminista,
en este proceso electoral y como análisis de lo que está ocurriendo en el discurso de los candidatos. Lourdes, me gustaría saber, ya que estamos en la campaña electoral y hemos hablado de la presencia o no de mujeres, tú has dicho que no hay mujeres como candidatas presidenciales. En los países donde ha habido mujeres que han llegado a la presidencia de la República, ¿se ha establecido en términos políticos una preeminencia de la mujer como políticas dirigidas desde el Estado, dirigido por una mujer? Como Chile, por Mira, ejemplo. Sí, eso depende de la sociedad. o Si la sociedad Argentina. es si la sociedad es europea, tipo Alemania, por ejemplo, Alemania, con Angela Angela Merkel, por ejemplo. Sí. sí, es una cosa y se expresa de una manera diferente. En América Latina tenemos otros referentes culturales, tenemos otras características sociales, tenemos una manera de participar en lo económico y en lo político que digamos que son diferentes. Pero además, dentro de esas diferencias está lo relacionado con la manera de pensar y la estructura política desde la cual se postulan las mujeres. No es lo mismo una estructura política o un espacio político como de tipo conservador, digamos lo que fue la Inglaterra de aquella dama de hierro que se tuvo, o una sociedad tipo latinoamericana, tipo Chile, con la Bachelet o cualquiera de estas. O Dilma Rousseff en Brasil, Así o es, así Cristina es, Fernández en así Argentina. mismo. Son los tres Claro que países más importantes de América claro. Latina, o por lo menos entre los más importantes. Sí, sí, ¿Qué por la pasó? economía, por el tamaño que tienen y todo. Es que las cosas no son como se quieren nada más, sino que hay unos formatos. Y por eso yo quisiera, Fausto, que nos concentráramos y que miráramos la importancia de conocer y transformar el sistema político en el que tratamos de participar o de insertarnos o de que se nos reconozca. Yeah. Tenemos un sistema político en el que desde el movimiento feminista históricamente, frente a todos los problemas, hemos dicho con fuerza que el principal obstáculo está en las estructuras de ese sistema. Esos partidos políticos que son los que ponen y quitan, digamos, representantes, no solamente en el primer poder del Estado, que es lo que está en juego ahora con el Congreso Nacional, sino también en las posiciones que se desprenden del Poder Ejecutivo, como todas las funciones públicas. Esa estructura del sistema de partidos es el gran problema para que haya cambios trascendentes en la manera de pensar de la sociedad y por lo tanto de sus representantes y de quienes eligen a Sí. los Ahora, la representantes. política está dirigida por un, digamos, machismo conceptual, por un lado. Pero la mitad de la población es femenina, son mujeres. Y la otra mitad ha nacido del vientre de una mujer. Entonces, ¿cómo es posible que las mujeres sigan tan rezagadas en términos políticos? Representación congresual, dirección de los partidos políticos, presencia en las candidaturas presidenciales, más los derechos de las mujeres. ¿Cómo es posible que estén tan subyugados, tan dominados por las iglesias y los grupos conservadores, que lo hemos visto y lo seguimos viendo? ¿Cómo no se impone un discurso predominante a favor de la mujer? ¿Qué es lo que pasa? ¿De qué forma flaquea el discurso feminista en una campaña electoral? La culpa de la pobreza no es de los pobres. La culpa de las debilidades, de las limitaciones que tenemos las mujeres que queremos transformaciones trascendentes,
no está en las mujeres, está en esa manera de pensar la condición social de la persona humana, del ser humano, hombre y mujer. Ese paradigma masculino de lo humano está dominando históricamente y no es un problema del momento actual, es un problema realmente de muchas generaciones. Eso no se cambia de un día para otro. Son muchos los esfuerzos que tenemos que hacer y que hemos estado haciendo desde que las personas nos damos cuenta de que por el hecho de ser diferentes se nos califica como desigual. Y esa desigualdad está muy presente a la hora de postular personas a diferentes posiciones o a la hora de que esas personas tomen decisiones. Muchas veces las propias mujeres toman decisiones que les son desfavorables a la condición Pero femenina. veámoslo en términos ahora de este proceso, Lourdes. Leonel Fernández, para ponerlo así rápidamente en el contexto, ¿está en condiciones de asumir alguna sensibilidad a favor de la mujer como resultado de su experiencia como hijo de una madre viva, que es una mujer y ha sido una mujer trabajadora, doméstica, trabajadora migrante en el exterior, que vivió en Estados Unidos? Gonzalo Castillo, que tiene su madre también y que es una trabajadora, una mujer que, según la historia que él mismo ha contado, viene de muy abajo. O Luis Abinader, que es el otro candidato, aparte de Guillermo Moreno, que ya hemos dicho que es el más progresista, ¿ok? Pero Luis Abinader, que tiene su madre también. Los tres candidatos tienen a su madre, que están acompañándoles, dándole apoyo. ¿Qué se puede decir de cada uno? Lourdes, ¿cómo lo ves? Mira, el problema no es que todos tenemos madres y tenemos padres, porque eso es biológico. Y dentro de eso está quienes nos han orientado en nuestras vidas, en muchos casos no necesariamente nuestras madres biológicas, pero la racionalidad impuesta a todas las personas y más a quienes se postulan para posiciones de poder, no está marcada ni por sus sentimientos ni por lo que piensa de lo que debería ser, sino de lo que puede esa persona ganar o no ganar con las posiciones que presente, las posiciones que exprese. Por eso, esos candidatos, aunque puedan en algún momento pensar la justicia de la consideración de superar las desigualdades entre hombres y mujeres, no forma parte de su mensaje, porque eso piensa que no le va a dar suficientes votos, Bien, bien. porque no hay conciencia, y por otro lado, le crea la barrera de los poderes establecidos de que hablé en el primer segmento. Ya, Esos poderes establecidos no les interesan, no quieren que haya cambios en esas relaciones de poder entre hombres y mujeres, y por lo tanto no apuntan en esa dirección. bien. Hacemos una última pausa, Lourdes, y retornamos para la última parte de este diálogo sobre la campaña electoral con Lourdes Contreras, feminista. Lourdes Contreras, si tuviera la oportunidad de decirle a Luis Abinader, Gonzalo Castillo, Leonel Fernández, Guillermo Moreno, una pregunta o reclamarle que en su discurso incluyan el tema femenino o feminista, ¿cómo se lo diría? Lo tienes de frente. Gracias. Prefiero, Fausto Rosario y público de acento, no hablarle a los candidatos, sino a la sociedad dominicana. Yeah. Y que ellos, pues, si se sienten representantes o quieren ser representantes de esa población, pues que lo asuman en tal sentido. La sociedad dominicana está en momentos de mucha trascendencia, de mucha relevancia. Estamos en momentos de crisis y de quiebra de paradigmas.
es imprescindible que quienes se asumen y quieren asumir la representación de la sociedad dominicana entiendan sus características con todas sus condiciones, la situación de desigualdades de clases sociales, cómo los ricos siempre se han impuesto en nuestro país en todos los órdenes, ese poder económico predominante, la cuestión de la diferenciación entre hombres y mujeres que coloca a las mujeres y en condición de mujeres a las madres, a las esposas, a las hijas, a todo ese contexto como una posición jerárquicamente subordinada frente a los varones. Pero lo mismo en relación a la relación infancia y adultez o personas de tercera edad. Es decir, a quienes van a tomar decisiones, sea como votantes o sea como personas elegidas, o simplemente aquellas personas que nos sentimos parte de los procesos de transformación de la sociedad, que entendamos que no basta con que se nos dé la oportunidad hipotética cada 4 años de tener la oportunidad de cambiar el régimen político. Aquí hay que cambiarlo todo. Aquí hay que cambiar las estructuras de ese sistema de partidos. Aquí hay que cambiar la manera en que la función pública representa a los individuos. Y por eso esas transformaciones tienen que venir de la conciencia de los hombres y de las mujeres y de la sociedad en términos generales. Por eso mi mensaje va en el sentido de contribuir a esos cambios de transformación que comienzan con los espacios sociales tipo familia y tipo escuela y tipo partidos políticos y tipo cualquier espacio de conformación social para que pensemos en la condición de las personas trascendiendo estas desigualdades. Ese es mi mensaje a todos quienes de alguna manera, como elector o como electora o como receptor de las decisiones políticas, estarían participando en este proceso. Pero el 5 de julio hay que tomar una decisión, Lourdes. El 5 de julio estamos convocados como ciudadanos, hombres y mujeres, a ejercer nuestro derecho a votar y a elegir. Frente a cada una de estas propuestas o cada uno de los discursos que se ha presentado, ¿qué evaluación tienes tú sobre cuál es el más próximo al discurso feminista? Es que yo no me voy a condicionar por esos discursos. Es que esos discursos cambian el 17 de agosto. No solamente el discurso, el accionar de cualquiera de ellos que llegue a estas posiciones. Claro que alguno va a llegar y va a llegar como resultado de la voluntad de una parte importante de la sociedad dominicana que piensa que hay necesidad de cambio. Yo pienso que hay necesidad de cambio, pero no de cambio de personas, sino de cambio de un sistema político que tiene que ser transformado como resultado de la decisión, de la voluntad de cada uno de nosotros. La opción que cada persona tome ahora, para el 15 de julio, ya es una decisión particular. Yo simplemente pienso que piensen a futuro, piensen más allá y piensen en los compromisos que estas decisiones de accionar pueden tomar cuerpo a partir de este proceso. Pero tú reconoces que hay una sensibilidad hacia el feminismo distinta en uno, Leonel, en otro, Gonzalo, o en otro, Luis, o en otro, Bueno, Guillermo. mira, sí, Sensibilidad frente al ciertamente, tema femenino. Cuando ha hablado de sí, la mujer, de los derechos, derechos sexuales, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, la lucha contra la pobreza, el tema de la educación, la inserción de la mujer en el trabajo, la diferencia salarial entre hombres y mujeres. ¿Es distinto o es igual para todo el mundo? no, Digo, los no, claro cuatro. que no es exactamente igual, no es exactamente igual. Y las mujeres que van a ejercer ese derecho al voto lo saben y tienen sus propias decisiones.
yo lo que pienso es que mi discurso no va a estar condicionado por la posibilidad de que actúe en una dirección y en otra, porque los condicionantes que tienen las estructuras de los poderes públicos son muy grandes y no van a actuar como lo han hecho en otras oportunidades. El propio Leonel Fernández se ha convertido en el principal opositor a los derechos de las mujeres en su proyección política, a pesar de que en su discurso históricamente previo al periodo en que nos encontramos en los últimos 8 años, pues tenía un discurso diferente, pero su accionar, él se ha aliado con los antiderechos en la República Dominicana, esa ha sido su relación. Entonces, el actual partido de gobierno ha evidenciado determinadas sensibilidades en relación a las propuestas frente a los protocolos en el sistema de salud o El para código, la salud sexual el y la código salud. penal, el código Exactamente penal. ha impedido que se cambie con el aporte y el trabajo y la fuerza, poca o mucha, que podamos tener desde las mujeres. Sin embargo, no ha tenido la voluntad política suficiente para producir esas transformaciones, pudiendo hacerlo. Sí. Y ni hablar de quienes últimamente, por lo menos en los últimos 20 y tantos años, han tenido la oportunidad, como es el caso del PRD, ahora PRM y otros. Es decir, esa racionalidad que está marcando la manera de pensar, de actuar y de discursear de esos candidatos no es la que defiende los derechos de las mujeres. Por eso Bien, yo no opto en ese campo. bien. Muchas gracias a Lourdes Contreras, miembro del Foro Feminista, una de las organizaciones que defiende los derechos de la mujer. Además, Lourdes es una conocida profesional, fue directora del equipo de género del Instituto Tecnológico Santo Domingo, INTEC, y le agradecemos, por supuesto, que haya aceptado esta conversación para darnos sus puntos de vista. Y muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo.